Entonces ahora continuemos con el proceso de la degradación de la glucosa, el metabolismo de la glucosa, que viene de la sacarosa, completando esta tabla de equivalentes energéticos. Comencemos. A partir de una molécula de glucosa, en la glucólisis dijimos que se obtuvieron 2 moléculas de ATP. Así que las vamos a anotar aquí, ATP formados en la glucólisis, ¿ya? También vimos que se formaron 2 moléculas de NADH, 2 NADH en la glucólisis. FADH2 no se formó y GTP tampoco, ¿sí? Perfecto. También vimos que al terminar la glucólisis con una molécula de glucosa obtuvimos 2 moléculas de piruvato. Y resulta que una molécula de piruvato me da una molécula de acetil-CoA cuando hay presencia de oxígeno. En ambiente anaeróbico el piruvato se va a transformar en el ácido láctico, ¿ya? Pero nosotros estamos haciendo el proceso de estudio aeróbico. Entonces, en ambiente aeróbico el piruvato se transforma en una molécula de acetil-CoA liberando un NADH. Entonces aquí en la transformación de piruvato a acetil-CoA no tenemos ATP, pero sí tenemos NADH. Ahora, un piruvato me da un acetil y un NADH. Como tuvimos de producto 2 piruvatos, voy a tener entonces 2 acetil y 2 moléculas de NADH. No hay FADH2 ni tampoco GTP en este proceso. Veamos qué pasa en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, una molécula de acetil-CoA puede obtener 3 moléculas de NADH, un FADH2 y una molécula de GTP al terminar el ciclo. Como se obtuvieron 2 acetil-CoA, ya que teníamos 2 piruvatos, como teníamos 2 piruvatos, tuvimos 2 acetil-CoA, esto tendrá que duplicarse. Por lo tanto, si con uno formo 3, con 2 acetil voy a formar 6 NADH. Si con uno formo un FADH2, con 2 formaré 2 FADH2. Si con un acetil formo un GTP, con 2 acetil formaré 2 GTP y aquí no tenemos ningún ATP como producto. Sumemos todo. 2 ATP, 10 NADH, 2 FADH2 y 2 moléculas de GTP. Luego vamos a estudiar los equivalentes en moléculas de ATP. Resulta que estas moléculas de NADH y FADH2 son moléculas transportadoras de electrones. Transportan electrones hasta la membrana mitocondrial interna donde se desarrolla la fosforilación oxidativa. Una molécula de NADH en la fosforilación oxidativa permite la síntesis de 3 moléculas de ATP. Como tengo 10 NADH, se fijan en el total, voy a tener la formación de 30 moléculas de ATP. Con un NADH formo 3, con 10, 30. ¿Ven? Un FADH2 va a ser precursor de la síntesis de 2 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Como tengo 2 FADH2, voy a tener como producto 4 moléculas de ATP cuando termine la fosforilación oxidativa. La molécula de GTP es equivalente al ATP, por lo tanto vamos a contar aquí 2 ATP. Sumamos los 2 ATP de acá y el total me da 38 moléculas de ATP con la glucosa que venía en la sacarosa. Acá hay algo importante. Resulta que si este proceso ocurre, por ejemplo, en el músculo, tendríamos que considerar que esas moléculas de NADH de la glucólisis no nos van a dar la fosforilación oxidativa, ya que la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria, ¿ya? Por lo tanto, estos NADH que se forman en la glucólisis en el citosol de la célula tendrán que entregar sus electrones a la mitocondria para que ocurra este proceso. El NADH, para entregar sus electrones a la mitocondria en el músculo, requiere de una lanzadera, que se llama la lanzadera glicerol-fosfato. Y esa lanzadera necesita de 2 moléculas de ATP, una por cada NADH, 2 en total. Por eso que le vamos a restar aquí 2 moléculas de ATP por cada NADH que se genera en la glucólisis.
En total me dan 36 moléculas de ATP. No olviden, los ATP que le restamos acá son los ATP que se necesitan para que los NADH transporten sus electrones a la mitocondria y pueda desarrollarse la fosforilación oxidativa. Si este proceso ocurre, por ejemplo, en el hígado, ahí vamos a tener otra lanzadera. Las células hepáticas ocupan la lanzadera malato-aspartato y esa lanzadera no requiere de moléculas de ATP. Muy bien, veamos qué pasa ahora con la otra molécula que estaba en la sacarosa. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué ocurre con esta degradación de la sacarosa, de los 342 gramos de sacarosa en la ruta metabólica de la glucólisis, en la ruta principal de los carbohidratos. Ya vimos qué ocurría con la molécula de glucosa. Ahora veamos qué pasa con la fructosa, la otra molécula que forma parte del disacárido sacarosa. Vamos, revisemos qué ocurre aquí en el citosol de la célula. Ya sabemos que en el citosol de la célula se va a desarrollar la glucólisis, donde la glucosa se transforma en el piruvato, donde en la mitad del proceso se duplica la reacción, porque se divide en dos las moléculas de fructosa 1,6 bifosfato. No olviden, si quieren conocer el mecanismo de la reacción, basta con ver el video que está aquí en Ciencia SOS, en la lista de metabolismo. ¿Ya? Muy bien, pero como ahora no estamos usando la glucosa, porque no es la glucosa el sustrato, sino que es la fructosa, esta parte de la glucólisis para esta reacción no se va a desarrollar, pero se conecta de todas formas con la fructosa. ¿Por qué? Porque la fructosa se conecta aquí, en la formación de la dihidroxiacetona fosfato, en la glucólisis. ¿Ya? Entonces la fructosa, para unirse a la glucólisis y seguir todo el proceso, sufre una reacción de fosforilación gracias a una enzima que se llama fructoquinasa. La fructoquinasa permite la fosforilación de la fructosa a fructosa 1-fosfato. Para eso se requiere ATP. Entonces vamos a anotar aquí que se necesita un ATP ahí. ¿Ya? No olvidemos que estamos estudiando el balance energético en equivalente de ATP. ¿Ya? Muy bien, la fructosa 1-fosfato se rompe en dos moléculas, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato, la misma de la glucólisis. ¿Ya? Eso se desarrolla gracias a una enzima que es una aldolasa. ¿Ya? Y se rompe. Así es que aquí tenemos la dihidroxiacetona fosfato, que después por isomerización nos da el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ven? El gliceraldehído 3-fosfato que participa en la fase de beneficios de la glucólisis. ¿Ya? Muy bien, pero la fructosa 1,1-fosfato no solo me da la dihidroxiacetona fosfato, sino que también me da el gliceraldehído. Ese gliceraldehído sufre también una fosforilación. Aquí está al revés. ATP, ADP. Sufre una fosforilación, ¿ven? Se necesita de ATP. Entonces, otro ATP más. Vamos a poner ahí 2 ATP. ¿Ya? Y al fosforilarse se obtiene otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, el proceso continúa exactamente igual como ocurre con la glucosa. La glucólisis prácticamente se mantiene igual en la segunda etapa. La primera etapa prácticamente no existe, pero sí la segunda. ¿Ya? Veamos entonces, ¿qué se formó en la segunda etapa? 2 moléculas de NADH aquí, porque tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato, 2 NADH. Anotamos ahí, 2 NADH. Aquí, con 1,3 difosfoglicerato, 2 ATP. 2 ATP. ¿Ven? Y luego por acá, el fosfonolpiruvato a piruvato, 2 ATP más. 2 ATP y 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué 2 moléculas de piruvato? Porque se formaron 2 gliceraldehído 3-fosfato a partir de la molécula de fructosa. Y el proceso se duplica. ¿Ven? Ahora, recordemos que esos 2 ATP se deben restar porque son los ATP que se usaron aquí. Entonces vamos a tener que esos ATP van a restar a estos ATP.
Y en total de la glucólisis de la fructosa vamos a tener como producto 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. Si el proceso continúa aeróbico, el piruvato se va a transformar en el acetil-CoA. ¿Quieres ver cuánto ATP nos genera entonces la glucólisis de la fructosa? ¿Cuánto ATP nos genera el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa? Sigamos viendo entonces este fascinante viaje por el metabolismo de los carbohidratos.